Un saludo cordial a nuestros amigos de la clase política regional y a la amplia ciudadanía que en toda nuestra región escuchan nuestro programa Poder y Desarrollo Regional. Hoy, en un día de silencio electoral, como es correcto, queremos hacer algunos análisis económicos y políticos para nuestra región, empezando por, primero, reiterar la felicitación a todos nuestros amigos de la clase política regional que han cumplido con su labor desde el ejercicio de sus programas, desde sus visiones, porque siempre hemos señalado acá que la clase política es un sector especializado de nuestra sociedad en formar e informar a la ciudadanía, a la población. De manera nítida, nuestros líderes y militantes de los partidos políticos son los sectores mucho más vinculados a la clase política. Junto a ellos, una red importante de gremios sindicales, populares y profesionales, además de nuestra intelectualidad cusqueña y sectores especializados de nuestra prensa. Prácticamente todos ellos han tenido una gran jornada de trabajo, estos especialmente 3 meses desde que fueron inscritos los candidatos o sus listas. Creemos de que recordar este hecho es un poco importante para saber de que la democracia lo monitorean, lo gestionan los partidos políticos, no solo en su práctica como escuela política, que debe ser permanente en todos los sectores, sino especialmente cuando luego ganan representación, tanto si es que asumen las posiciones de mayoría, o sea, ganan los órganos de gobierno, las representaciones regionales, municipales, sino también la democracia garantiza la participación de las minorías. Entonces, por ejemplo, el día de mañana vamos a renovar 108 alcaldes distritales, 13 alcaldes provinciales y un presidente y vicepresidente regional, al igual que aproximadamente 16 consejeros regionales. Mañana, por lo tanto, se va a saber quiénes asumen de manera oficial la representación en los órganos de gobierno local y regional y quienes también van a participar en ello en condición de minoría. No siempre ser minoría es de oposición, pero es correcto que haya la participación de minorías en los procesos electorales. Sin la actuación, sin la presentación de candidatos de nuestros partidos políticos, no habría democracia entre quienes elegiríamos. Y aun cuando siempre hemos señalado de que estamos en dificultades, hay serias crisis de nuestro partido, nuestros movimientos, tenemos que valorar el esfuerzo que han hecho todas las listas, a través de sus líderes, a través de sus militantes, al presentarnos candidatos. Los candidatos son personalidades que se encargan de promover una visión de bienestar según la inspiración de sus programas políticos, de sus doctrinas. Algunos todavía creen incluso en ideologías, y es la población la que tiene que escoger entre esas opciones. Muchos se preguntan, ¿y por qué tienen que haber tantos candidatos? Sin duda, demasiados candidatos es un elemento de la crisis. Si funcionase adecuadamente nuestro sistema de partidos, si no estuviéramos en crisis de nuestra institucionalidad política, no habría muchos candidatos. Recuerden que países fuertemente estables en política no tienen muchos candidatos en sus procesos electorales. Pero aún así, con que hayan 2 o más candidatos, la inquietud es la misma, porque tienen que haber 2 o más propuestas o visiones de bienestar local, regional o nacional. Lo que ocurre es de que en temas que nos atañen a todos, nunca hay consenso sobre lo que es deseable.
dependiendo de los sectores poblacionales, el problema a resolverse cambia. La problemática concreta que tenemos en el barrio, en el distrito, en el aspecto productivo, en el tema de seguridad, etcétera, varía de un sector a otro. El apoyo que quisiéramos para mejorar nuestra capacidad de producción o el apoyo que quisiéramos para tener mejores condiciones de vida varía de un sector a otro de la población. Y esto es muy normal debido a que solo cada uno de nosotros sabe qué es lo que nos conviene, qué es lo que redunda en nuestro bienestar. Y no es fácil agregar esas preferencias. Por ello, muchos partidos lo que tienen que hacer es definir qué propuestas, qué planteamientos de solución a las problemáticas proponen en función de sus estrategias electorales. Sin duda, sus programas tienen que expresar su doctrina, sus visiones programáticas y hasta su ideología. Entonces, porque si hubiera consenso en la población sobre qué es lo que queremos todos, qué es lo más deseable para todos, entonces no habría necesidad de competir por programas, por votos. En temas relacionados a la felicidad, el bienestar, el éxito, no hay teoría, nunca lo habrá, porque son temas muy humanos, muy individuales y cambiantes. Por lo tanto, es la política que es ciencia, pero tiene mucho de arte, la que se ha de encargar de formular algunas visiones, de formular algunas soluciones a las problemáticas que se enfocan. El Estado, por ello, aun cuando es un gran invento histórico, es necesario recordarlo como un aparato promotor del desarrollo y que tiene que preocuparse por todos. El Estado es para todos. Y en ese sentido, cuando se ponen políticos a gobernar, a administrar el Estado, esos políticos tienen que recordar que la política es servicio, la política es promover el bienestar de todos, aun cuando en competencia tengamos que escoger entre puntos de vista sobre el bienestar. Y entonces, en democracia, la representación del pueblo, la organización política del pueblo, una definición básica del Estado es la población políticamente organizada. En democracia, ese poder nace de la voluntad popular, de las elecciones. Los procesos eleccionarios son diseños institucionales que posibilitan que justamente los ciudadanos de un país puedan, en condiciones de libertad, elegir y ser elegidos. Cuando hablo de institucionalidad, es un sistema, es un arreglo que se hace. Por ejemplo, el derecho a voto nace a los 18 años. ¿Y por qué a los 18? Porque en el consenso político de nuestro país, esa edad sería la mínima para tener una primera aproximación o idea de lo que significa ejercer ciertos derechos ciudadanos. En otros países pueden ser menos. Hubo tiempos en que eran más, eran 21 años, antes era 21 años. Durante años pasados, por ejemplo, especialmente en el siglo XIX e incluso en décadas avanzadas del siglo XX, solo votaban los varones, no votaban las mujeres. Igualmente, con el desarrollo de lo que significa derechos humanos,
de lo que significa entender la especie humana con sus componentes de varón y mujer, ¿no?, y afirmar derechos iguales, se ha logrado entender de que al ser iguales tenemos que tener también iguales oportunidades. Y hace, por lo tanto, muchas décadas también votan las mujeres. Ahora, ¿por cuánto tiempo debemos elegir a las autoridades? Igualmente, ese es un diseño o un acuerdo, ¿no?, de que en el proceso político las instituciones respectivas, por ejemplo, la representación de la nación, que es el Congreso, ¿no?, discute y define estos temas. Y entonces son 5 años para presidente de la República, eran 3 años para gobierno regional, se ha ampliado a 4, eran 3 años para gobiernos locales, se ha ampliado a 3, ¿no? Y estos son unos debates un poco abiertos, aunque no de manera ruidosa. En estas elecciones ya ha empezado a circular una propuesta de que habría que reducir a 3 años el ejercicio del gobierno local. 3 años no es ni poco ni mucho para entregar una determinada gestión, pero podría renovar a tiempo esas autoridades locales de tal suerte que podrían tener mayores incentivos para en 3 años esforzarse, lograr sus objetivos, cumplir sus promesas y sin duda dejar para la memoria institucional, para el fortalecimiento de la democracia, una buena gestión. Y entonces, la democracia es un diseño, por lo tanto. ¿Quiénes votan a partir de qué edad? En términos de los límites de edad, dependiendo de los países, hay cierta edad a partir de la cual el voto ya es potestativo. En unos países puede ser 70, en otros 80. Ahora, ¿quiénes participan del proceso político de las elecciones? Exclusivamente los partidos y los movimientos políticos. Sea cual fuera su denominación, partido, movimiento, alianza, frente, es político en la medida de que están compitiendo por el poder. Otra definición clásica de la política es competir por el poder, luchar por el poder. En democracia eso es lucha electoral, proceso político. Lo que es bueno entender en el diseño de la institucionalidad democrática es de que se parte por reconocer a todos los ciudadanos con iguales derechos y deberes. Y reconocer que todos podemos elegir y ser elegidos significa que cualquier ciudadano puede asumir responsabilidades de representación. Sin duda cumpliendo ciertos requisitos. Por ejemplo, 35 años para presidente de la República. No tener justicia o condena vigente, estar en condiciones físicas y psicológicas aptas, pero los loquitos es difícil que pueda postular. Y luego, sin duda, para, por ejemplo, regidores, consejeros, también hay límites de edad, pero un poco menores que la que se requiere para presidente de la República o para presidente regional. Miren ustedes cómo es el diseño más o menos de lo que en cada país se discute para ver cómo se implementa el sistema democrático, cómo logramos impulsar el juego democrático. Pero volviendo a este tema de que a la base de nuestra democracia, que es definir los temas del poder con el pueblo, por el pueblo y para el pueblo, este punto de partida de poner a todos los ciudadanos en condiciones de elegir y ser elegido tiene una profunda connotación histórica, política, en el sentido de que se creía antes se creía que había una casta, había
familias que eran los únicos que podían gobernar o acceder a cargos públicos en épocas en que el sistema de control y representación del Estado era prácticamente dictatorial. Toda esa tradición de que había ciertas familias que son sangre azul, hijos de Dios, hijos del sol, nacidos para mandar, todo eso justificó muchos siglos de dictaduras, de representaciones dadas, perennizadas, eternizadas. Con el avance especialmente de la psicología, del estudio de la conducta humana, con el avance de la biología, quedó claro de que todos los hombres somos iguales. Y al ser iguales no podíamos seguir aceptando de que unos nacen para mandar y otros nacen para obedecer. Por lo tanto, una gran tradición de ideologías, de mitos, eran las que justificaban que el poder estaba ya entregado, designado, con criterios totalmente ajenos a lo que es observable objetivamente. La igualdad de los hombres en todo sentido, hombres y varones. Y entonces, en ese sentido, la democracia es una gran conquista. Cuando vivimos en una sociedad, nosotros decidimos quién nos representa a través de un sistema de votación, que no es eterno, es por un periodo determinado, que no es para un solo grupo, hay cifra repartidora, hay representación de minorías, que no es para que maneje todo el poder, hay divisiones de poderes. Unos hacen las leyes, otros las ejecutan y otros velan por su cumplimiento. Legislativo, ejecutivo, judicial. Además de una gran subdivisión de tareas en el ejercicio de gobierno, que es lo que justamente expresa la gran cantidad de instituciones que tenemos y las diferentes esferas de actuación del Estado, local, regional y nacional. Por lo tanto, reconocer de que en la democracia es el punto de partida donde nos vemos como iguales, es el escenario donde todos somos iguales, significa, por lo tanto, rechazar la visión que tienen todavía en plena democracia algunos grupos de creer que se necesitan mesías, salvadores, de gente que debería estar en el poder toda su vida y luego ser heredado por su familia. Por eso los verdaderos demócratas repudiamos a quienes defienden dictaduras, eternas dictaduras de familias, a quienes no defienden la democracia como una conquista universal, la democracia como el mejor sistema de libertades. Esos personajes o esos ciudadanos son los que, sí pues, si tienen esas posturas y defienden esos hechos, deben ser aquellos un poco acomplejados que creen que ellos no pueden ser sino los mesías y que ellos solo están para obedecer. Muy poco a veces nos damos cuenta qué significa la democracia y defenderla en cada momento, ante cada gesto, ante cada acción. Y sin duda, el debate sobre la democracia es bastante complejo. Esperamos, por ejemplo, que los líderes nunca dejen de tener comportamiento y posturas democráticas. Esperamos que los líderes sepan que de su labor ha de depender que esa democracia se fortalezca y funcione. Sin embargo, cuando hay líderes que ganan las elecciones democráticamente y luego se comportan como autoritarios, se comportan como mandamases, ya no consultan al pueblo, creen que son los sabelotodos, esos no están fortaleciendo la democracia, solo han utilizado la democracia para llegar al poder y tener comportamiento antidemocrático, porque de esa experiencia de gestión y gobierno
no va a salir lecciones de fortalecimiento, no va a salir experiencias que abonen la memoria histórica e institucional de nuestra democracia. Entonces, como verán, en medio de lo complejo que es armar el sistema democrático, en medio de lo fundamental que es reconocer que depende del accionar de nuestros políticos que esa democracia funcione, en días de votación, como va a ser, como el que va a ocurrir el día de mañana, es donde tenemos que comportarnos también adheriéndonos, fortaleciendo ese sistema democrático. La peor de las democracias es superior a las dictaduras, a la mejor de las dictaduras. No por un problema de que si se come o no se come. Ya había señalado en comentarios anteriores de que muchas dictaduras en el mundo sí hicieron progresar a sus países, pero muchas otras la han destruido, han sido genocidas, han empobrecido a su población. Pero también es cierto que muchas democracias han hecho progresar a sus pueblos. Y muchas veces en democracia se ha atentado contra el pueblo, se ha destruido su economía, su vida social. Para evaluar dictadura y democracia, el problema no es si se come o no se come. La diferencia sustancial está en lo que he desarrollado. La democracia nos pone en pie de igualdad a todos para elegir y ser elegidos. Con ese criterio rechazamos cualquier pretensión de justificación de querernos dividir entre los que nacieron para mandar y los que quedan para obedecer. De aquellos que creen que es muy cierto que unos nacen con una montura en la espalda y otros con espuelas en los pies. En ese sentido humano de derechos, es de que la peor de las democracias es superior a la mejor de las dictaduras. Se espera que en democracia existan mejores condiciones para promover el bienestar de una sociedad. Existan mejores oportunidades, mejores redes de apoyo. Y está demostrado que el mayor de los desarrollos socioeconómicos en el mundo se han dado en los sistemas democráticos, se dan en los sistemas democráticos. Aun cuando es esto cierto, reitero que el tema de la democracia versus dictadura no es un tema material, sino es un tema de convicciones, de principios, de derechos, de igualdad de oportunidades. En ese sentido, ser demócrata es tener un compromiso de respetar la igualdad de oportunidades, de elegir y ser elegidos entre todos los conciudadanos que vivimos en una sociedad. Por lo tanto, esa democracia, aun cuando la gestiona y monitorea la clase política, es necesario ahora ampliar esa responsabilidad de protegerla, de defenderla y fortalecerla a los propios ciudadanos, a los votantes en procesos electorales. Y he venido haciendo una campaña en la que hay que empezar a observar de otra manera el descontento que tiene la ciudadanía con los candidatos, con sus programas. Ellos están compitiendo y tenemos que elegir a uno de ellos o a un grupo de ellos. Y hoy la forma democrática en estas épocas, más aún cuando reconocemos que está débil nuestra democracia, es que desde la sociedad, desde los electores, vayamos a dar un voto válido. Un voto válido. Normalmente votamos por quienes expresan nuestros intereses, nuestros sueños, aquellos que nos hacen renovar la fe en la democracia y aquellos que no nos hacen perder el encanto de la política. Pero cuando eso no hay o está débil, tenemos que usar otros criterios para ver a quién encargamos la responsabilidad local, regional. Y hay una gran variedad de razones por las cuales hacerlo. Algún amigo
algún pariente, algún conocido, a alguien que merece de repente una oportunidad. Ojalá, por lo tanto, que el día de mañana esa votación sea masiva y se reduzca el alto porcentaje que han estado lanzando las encuestas de no sabe, no opina, blanco, nulo o viciado. Digamos, como pueblo, sí estamos con la democracia y demos un voto válido. Y será el proceso político, nuestra experiencia histórica, la que irá generando condiciones para reconstruir la democracia, para renovarla, para fortalecerla, para mejorarla. Con esto reitero, por lo tanto, de que ya no es solo responsabilidad de los partidos de que funcione bien la democracia. Los votantes, los ciudadanos, también podemos poner nuestro aporte. En ese sentido, seguimos llamando a votar válidamente el día de mañana y fortalecer nuestra democracia. Con esto doy pase a una brevísima pausa del programa y volvemos con más análisis económicos y políticos para nuestra región aquí en Poder y Desarrollo Regional. Consules, opinión y mercado. Realizamos estudios de mercado para su empresa, consultores y asesores de tesis e investigación, análisis estadístico SPSS en español, estudios de mercado y de precio referencial, imagen institucional y medios de comunicación. Manzana Pata 508 y 999 en Santiago. Consules, opinión y mercado. Este domingo 5 de octubre, el equipo profesional de El Diario del Cusco, a través de sus diversas plataformas informativas, informará al instante todo el acontecer de las elecciones regionales y municipales 2014. Cusco decide. Y a las 4 de la tarde, el flash informativo, resultados a boca de urna, encuesta desarrollada por la empresa Círculos de Estudios e Investigación César Carranza. Cusco decide en RTV El Diario, siempre con la verdad. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Navarrete trae el álbum oficial de Ben 10 Universe. Encuentra bares premiados y llévate pósters, juguetes de tus aliens preferidos y muchos premios más. Llena tu álbum y entra al sorteo de PlayStation 4. Otro éxito de Navarrete. Tercer concurso regional de canto, Su Majestad del Huayno 2014. La gran oportunidad para que las nuevas voces del Huayno sean reconocidas por el gran público de toda la región. Preselección del 1 al 31 de octubre. Finales provinciales del 1 de noviembre al 2 de diciembre. Gran final regional, 13 de diciembre. Solicita la información y bases en tu municipalidad provincial o distrital y en el Ministerio de Cultura Cusco. Organiza el Ministerio de Cultura Cusco.
ampliando estos comentarios sobre la democracia y entendiéndola como un sistema que parte por ponernos en igualdad de condiciones, es bueno también recordar por qué en la legislación electoral es bueno obligar a los grupos políticos o a los movimientos a tener en su lista jóvenes, a tener en su lista mujeres. Eso que en la legislación se ha denominado cuota de género, cuota de jóvenes. Porque a veces, pese a que el sistema democrático nos pone en igualdad de oportunidades a todos, los que manejan los partidos, los que hacen las listas, actúan con sus tradiciones, con sus culturas. El tema del machismo, por ejemplo. Y antes de que hayan normas que obligan cuota de género y cuota de jóvenes, las listas eran de puro varones. Y entonces la conducta de esos líderes y normas que se lo permitían, ¿no?, en la práctica no hacían respetar, en la práctica no nos trataban como iguales. Y entonces miren la importancia de poner en la legislación electoral cuota joven, cuota de género. Porque siendo cierto que hay una tradición machista en la política, también es cierto que muchas mujeres no se interesan de la política. Han vivido también con tradiciones de que la política es un tema de hombres, de varones. Y entonces la legislación no solo es para que los machistas pongan en sus listas a jóvenes y mujeres, sino también para que las mujeres asuman esa responsabilidad en la que también deben participar. Por lo tanto, reitero, miren, un conjunto de temas que demuestra que la democracia es un diseño, es una arquitectura, que hay que seguir mejorándola, hay que seguir perfeccionándola, pero respetando la base inicial de entender la igualdad entre los hombres. El principio de que representa al colectivo donde vivimos, alguien que sale de la voluntad popular. En ese sentido, he invitado el día de hoy a una distinguida política de nuestra región, la licenciada Carol Bellota, quien es consejera regional por el Cusco en nuestro Consejo Regional de la actual administración del Gobierno Regional del Cusco. Con ella lo que quiero conversar es justamente este tema de la participación de la mujer, la cuota de género. ¿Esto ha mejorado? ¿En qué perspectiva está? En estas elecciones, ¿hubo o no un buen protagonismo? ¿Hay o no buena presencia, etcétera, etcétera, de las mujeres? Carol, te agradezco la ocasión de estar en el programa y esperamos conversar contigo estos temas anunciados. Te escuchamos, Carol. Muy buenas noches, doctor Carlos. Muchas gracias por esta importante oportunidad para poder, a pocas horas de una decisión tan importante y trascendental que vamos a emitir mediante el voto mañana, podamos tener, digamos, una lectura de lo que ha dado usted como introducción en todo lo que concierne a la política, a la participación de dos importantes segmentos y vulnerables a la vez. Y creo que eso es importante resaltarlo, porque la cuota de la mujer, o más que todo, no es de la mujer, sino la cuota de género. Pero ¿por qué resaltamos a la mujer? Porque prácticamente el sistema evidenció que prácticamente pues los varones eran los que copaban más los espacios políticos, ¿no? Pero en sí no es la cuota para la mujer, es la cuota de género. Podría darse el caso más adelante en que las mujeres podamos tener una mayor participación en la política y ya también la cuota tenga que estar para los varones, ¿no? Entonces, al momento todavía creo que hay una diferencia, digamos, de percepción, de práctica política y de motivación hacia las mujeres, ¿no? Así es. Carol, primero, antes de entrar más o menos a lo que fue la participación de las mujeres en este proceso, en el periodo 2010-2014, en términos de alcaldías, regidurías y consejerías en nuestra región, ¿cuál fue aproximadamente el peso de la participación de la mujer?
Bueno, creo que ha habido liderazgos importantes que se han dejado marcar. Sin embargo, creo que ha habido una suerte también, digamos, de celo político. Creo que eso es una percepción, eso es una lectura de lo que podemos ver a conclusión de esta gestión 2011-2014. Vemos, por ejemplo, a Cerly Figueroa, a la teniente alcaldesa, nuestra amiga Silvia Escamaita, bueno, entre otras figuras femeninas que en un momento marcaron una cúspide de la visión, de la participación en la política y la coyuntura, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que vimos, yo no quiero hacer malas ausencias, pero sí vimos, por ejemplo, que a Silvia Escamaita en un momento se lo opacó, y lejos de dejarle y tomar ella en la posta como alcaldesa, digamos, encargada por el cargo que le correspondía, se le derivaba a otros regidores, ¿no? O en otros aspectos, ¿no? De que también hay una suerte de, digamos, de bullicio político, ¿no? Y yo lo he podido ver, por ejemplo, ¿no? En el Consejo Regional, colegas que lejos de apoyar, digamos, a sus colegas, en este caso a las mujeres, en diferentes temáticas, desde las ordenanzas regionales, acuerdos regionales y los debates, y en fin, toda la actividad política, hemos podido ver que más que todo se ha hecho, digamos, una suerte de opacar una buena imagen, con situaciones, digamos, no sé cómo podemos llamar, de espectáculo político, que por jalar una cámara han podido hasta incluso mellar imagen, trabajo de lo que nosotros verdaderamente hemos sido elegidos para poder cumplir nuestra función. Entonces, lo que veo, la participación de las mujeres en la región, que ha estado, digamos, bien, pero creo que se pudo fortalecer mejor. Y bueno, ha habido importantes avances. Estamos dejando sentado una base legislativa muy importante. Desde la región, por ejemplo, doctor Carlos, hemos aprobado una ordenanza regional recientemente para que el próximo año 2015 se denomine el año regional de las políticas de igualdad de género, ¿no? Esto va a ser a nivel de toda la región, y al igual que ponemos en el membretado del año o la nominación del año nacional, igual vamos a estar obligados a tener que poner la nominación del año regional. Esto ha sido aprobado ya por comisión, pero debe de entrar a pleno el Consejo Regional. Creo que eso es algo importante, un avance. Y otro, que desde el gobierno regional, a través de la reestructuración, hemos creado la sugerencia de la mujer. Creo que eso también es una base que dejamos para la siguiente gestión. Y finalmente, mediante obra por impuestos, hemos dejado aprobado un proyecto para que pueda ser financiado por empresas para poder fortalecer las políticas de género. Eso es fundamental, porque las buenas intenciones sin presupuesto no, digamos, no llegan a tener resultados. Creo que hemos avanzado, y creo que la posta va a tener que asumir la próxima gestión para poder, digamos, sacar los resultados de todo este trabajo y este cimiento que hemos podido, digamos, sembrar, y que debe de ser cosechado para la siguiente gestión. Carol, a ver, volviendo un poquito a el marco del análisis que quiero que me acompañes, ¿no? De un total de 16 consejeros aproximadamente, ¿cuántas mujeres fueron en el periodo 2011-2014? 4. 4 mujeres. Así es. Eso significa exactamente el 25%. ¿El 25%? Menos del 25%. Menos del 25%. 4 por 4, 16. Bueno. 25%. Pero la cuota es 30%. Ah, la cuota es 30%. La cuota es 30%, legalmente. sí, legalmente es 30%. Para los jóvenes es 20%, antes era 25%, pero en la nueva legislación en la que entramos era 30%, actualmente es 30%, no es 25%. De 13 alcaldías, ¿cuántas mujeres provinciales? Una, Feria Castro. Y de distritales, de 108, una alcaldesa. ¿De 108, uno? De 108, bueno, una al menos alcaldesa. en lo que es municipio, definitivamente la participación de la mujer todavía es bastante limitada. Creo que hay que ser contextualizados, y también, digamos, la política tiene que adecuarse a una función natural de la mujer. No podemos decir que somos idénticos, ni tampoco decir que somos iguales, a pesar que hay igualdad de oportunidades. Igualmente, nos diferencia ante la ley. Ante la igualdad de oportunidades. En la vida práctica eso es un tema a conquistar. A ver, has entrado a un tema donde, a ver, explícanos las dificultades de las mujeres para entrar masivamente en la política al igual que los hombres. Bueno, uno de los aspectos de lo que tiene que tener en cuenta la política es también darle el adecuamiento
de una función natural de las mujeres. ¿Qué viene a ser? El ser madres, el ser el pilar fundamental del hogar. Eso es un espacio que las mujeres nos diferencia a comparación de los varones, ¿no? Llevamos responsabilidades, claro, es muy cierto. Eso es cierto, y creo que eso es un aspecto que debemos de tener en cuenta, de poder dar las facilidades, diríamos así, a las mujeres para que podamos, a pesar que somos mamás, somos, digamos, muchas pueden ser el sostén del hogar, puedan también participar en la política, que no sea tan absorbente de que haya esta situación de dejar de lado, descuidar esos aspectos naturales que la naturaleza, valga la redundancia, la nos ha dado, ¿no? Interna, familiar, del trabajo. Claro, así es. Y social también. Así es, ese es uno de los aspectos. Y otro de los aspectos que he visto, porque mira, hay muy buenas lideresas mujeres, doctor Carlos, muy buenas, diríamos hasta mejores de las que estamos, incluso, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? Hay una suerte de celo político, definitivamente eso hemos visto. Y otro aspecto también es el tema económico. La parte económica para poder entrar a una coyuntura política es importante, pero digamos puedes resquebrajar en la economía pues de tu familia, y por ello creo que también ese es otro de los puntos que tienen que ser adecuados para que las mujeres entren. Yo tengo el caso, no voy a decir las listas ni nada por el estilo, pero sí del caso de una joven lideresa que conozco que intentó postular un cargo. Ella es muy buena, bastante reconocida, pero para que ostente la candidatura de este cargo X, le pidieron $20,000. Es un monto inaccesible. Estamos hablando de un aporte a la campaña, no un cupo de candidatura que sería tema de corrupción. Bueno, diríamos que está maquillado de esa forma, ¿no? Yeah. Pero es implícitamente, ¿no? Es una petición, digamos, algo muy complicada de poder cubrir, y por ello esta persona no fue a esta candidatura, ¿no? Y fue cubierta por otras, ¿no? Entonces, esos aspectos son, digamos, situaciones que todavía son brechas que debemos de poder resolverlas, ¿no? Pero el tema de la función natural de la mujer, que es ser madre, que es tener esa facilidad, tres ámbitos, ¿no? Su condición de madre. Ahora trabajan. Así y es. ahora en la política serían tres funciones. Son tres funciones. En el caso de varones parece solo dos, trabajo y política. Así es. Eso es claro que también hay varones que están al cargo de sus hijos, pero no llevan 9 meses. Y esos 9 meses son bien complicados, no son nada fáciles, que también tiene que uno guardar mucho cuidado, ¿no? Pero tampoco se puede delimitar. Y otro aspecto final, doctor Carlos, es la misma percepción de las mujeres. Por ejemplo, ¿no? A mí me pasó algo muy particular. Hay una lideresa que conozco, que es de Santiago, tampoco puedo decir los nombres, pero ella manifestó y tuvo una frase y una opinión muy machista. ¿Cómo es posible que nuestra congresista X tenga a bien ahora decidir ser madre? Es lo que dijo ella, ¿no? Nosotros no la hemos elegido para eso. Pero mira, hay una percepción... Una concepción. Ese es el machismo femenino. Así es, a ello quiero llegar. Ese es el machismo femenino que está instaurado, digamos, históricamente. Es distinto al feminismo. El machismo femenino quiere decir que las mujeres aceptan que sí, para ellas no es la política, para ellas no es la representación pública. ¿Y por qué el machismo femenino? Porque la conclusión solo es para los varones. Distinto es el feminismo que... Pues, es un populismo de las políticas que están muy, digamos, acondicionadas hacia las mujeres, para las mujeres y por las mujeres, ¿no? Eso tampoco, ¿no? Pero sí, hay ese último aspecto que es un indicador que también hace que no haya mucha participación en las mujeres. Por ejemplo, de quien hago referencia en este último comentario, es una lideresa, es abogada, pero nunca le han dado la oportunidad, y creo que ella no se da la oportunidad de entrar tampoco a la política, como dicen, entre comillas, diferentes con cajón, diferentes con guitarra, ¿no? Ella es muy buena para poder promover y hablar sobre las políticas, pero tampoco es activa partícipe, y creo que no toma el riesgo de poder entrarse a ese monstruo que es muy diferente cuando estás ahí dentro, y la lucha de poderes, el trabajo del día a día que se desarrolla. Claro. Hay un tema fundamental, sin embargo, que también es una de las causas por la que el protagonismo y participación de las mujeres es todavía muy, muy pequeña. No hay partidos que permanentemente estén formando gente, captando gente, formándolos como gobernantes.
no hay escuelas políticas. Como no hay escuelas políticas, no hay alumnas de la política, pues. ¿Valoras también ese hecho de que la ausencia de ese trabajo impide también incorporarlas a ustedes más masivamente? Bueno, eso es cierto, con la anterior normativa de partidos políticos como que estaba debilitado. Sin embargo, hay una nueva ley de partidos políticos y es mucho más estricta y sí, de alguna forma está a través de esta legislación que se pueda motivar, promover y cumplir la participación de la mujer. Que esta norma es nueva, reciente, por lo tanto los resultados se verán también en un mediano y largo plazo, no al instante, ¿no? Porque eso es todo un proceso que también se está llevando dentro de los partidos políticos, la organización y todo lo que concierne a la vida política activa de la mujer. Carol, a ver, dos últimos temas que podemos conversar contigo. Uno, sin dar nombres de partidos ni nada, porque estamos en silencio electoral. No sé si te has fijado en las listas municipales y distritales de nuestros 13 candidatos a región, 14 creo para la municipalidad. ¿Cómo has visto la ubicación de las mujeres en las listas? Porque había una tradición, ponerlas de relleno. ¿Esa tradición sigue observándose? ¿Has tenido algún vistazo de las listas para ver cómo está la participación de la mujer? Bueno, más al contrario, creo que ahora ha sido entre comillas, un marketing poner a las mujeres en las listas. Creo que es un aspecto positivo porque se ha superado el opacamiento que antes se tenía a las mujeres, ¿no? Más al contrario, ahora vemos más participación en las listas. Como ¿Están mejor ubicadas? Sí, están mejor ubicadas. ¿Ha mejorado la ubicación de las mujeres? Ha mejorado, digamos, ¿qué explicación relativamente? Me gustaría escuchar tu explicación. Relativamente ha mejorado, pero esto es antes de que marketing, o sea, gente de imagen que aporta, ¿qué más? Por un marketing y también por el cumplimiento de la cuota, pero siempre no con esa percepción de querer hacer participar a las mujeres, sino el hecho de que puedan tener una lista, digamos, que realmente se marketee, que realmente pueda evidenciar ahora que hay género. Ese creo que ha sido el afán más comercial de las listas, pero una verdadera participación de las mujeres en la política, creo que todavía estamos debilitados. No en vano el último reporte de informes de las políticas de género nos han puesto al Cusco por debajo de todas las regiones, porque la participación pues se puede evidenciar en las anteriores elecciones frente a las candidatas. Ahora sí, hay más candidatas mujeres para distritos, para las provincias, hay más, entonces hay mayor participación. Creo que es algo bueno que hemos podido avanzar en esta coyuntura. Lo saludamos, pero ponemos siempre ese ojo de que no sea solamente un afán comercial o de marketing, sino que sea una situación de convicción de que las mujeres, por las políticas de género y por toda la problemática que aún arrastra este segmento vulnerable, participe en la política, ¿no? Así es. Okay. Un último tema. Desde el gobierno regional, desde los consejos regionales para aprobar unas normas y desde el gobierno regional para poder financiar algunas iniciativas, ¿es factible apoyar, mejorar y fortalecer la participación de la mujer en la política? Sí, y justamente eso ha sido nuestro afán en la gestión que hemos estado nosotros. Primero, yo quiero, como siempre, no comento las anécdotas. Le comento algo. Por ejemplo, en el proceso de la reestructuración del gobierno regional, estábamos en la reunión, como siempre se veían dos mujeres nada más en la reunión, una gerente de recursos naturales y mi persona que siempre participa activamente en las reuniones de los comités de gerencia, y se tenía la exposición del gobierno regional nuevo, con esa nueva estructura, y todo estaba ok. Entonces, disculpe, pero falta la sugerencia de la mujer, y todos los varones, uy, sí, nos olvidamos, sí, hay que ponerla. Entonces entro con ese detalle que el arquitecto Jorge Acurio, cuando fue presidente, creo que tuvo una motivación importante por poder impulsar este tema de las políticas. Creo que a raíz también de que su mamá es una señora política, y creo que eso hay que reconocer. Las cosas buenas las reconocemos, las cosas malas también las observamos, ¿no? Y bueno, gracias a esta reestructuración pudimos generar esta gerencia, ¿no? Esta sugerencia. Ahora, el financiamiento es el problema, pero para un financiamiento en la gestión pública tiene que ir sustentado bajo el Sistema Nacional de Inversión Público.
todo lo que sale el gasto en la región tiene que ser sustentado bajo un proyecto, un perfil, un expediente técnico aprobado. Eso hemos llegado a nosotros trabajar en esta gestión. Se tiene un proyecto de inversión pública aprobado, viable, con expediente, pero en la parte de financiamiento ahí nos hemos quedado. Sin embargo, ya ¿Cuál es la denominación de ese proyecto? Es el fortalecimiento de las políticas de género, con ese nombre. No tiene su código SNIP, no lo traje ahora para poder explicar los componentes, espero que me dé la oportunidad. Estamos ahorita en las tratativas para poder ya tener el financiamiento. ¿En qué va a consistir? Ese proyecto, como ya está viable, tiene que tener, y está aprobado como prioridad regional, tiene que tener un proceso de obra por impuestos, porque sacarle un presupuesto ahorita a la región desde su erario y presupuesto está bien complicado, pero sí ya se tiene un avance. Lo único que se tiene que hacer es ahora a través de Proinversión llevar todos los procesos y mecanismos de obra por impuestos. Motivaremos a muchas instituciones para que apoyen y se tenga el financiamiento. Creo que es más de 2 millones este proyecto que nos costó hacer incidencia para incorporarlo en una relación de proyectos que en su mayoría son obras de infraestructura física. Pero la ley de obra por impuestos ahora invierte también en proyectos sociales y eso ha sido un gancho para que nosotros podamos introducir este proyecto. Entonces, hay una tarea pendiente, hay un trabajo que se ha podido desarrollar en esta gestión y espero que pues, pueda tomarlo de buena forma la nueva gestión y creo que es importante, permítame, doctor Carlos, que ahora que va a entrar una nueva gestión, y seguro también que se enfoque a Carol, por favor, mientras habla. Continúa. Sí, ahora que va a haber una nueva gestión, no sabemos si habrá segunda vuelta, eso lo decidirá mañana la población, pero sí mañana se va a conocer quién va a ser el nuevo consejero, en este caso de la provincia del Cusco. Yo me comprometo a que podamos hacer un proceso de protocolo de transferencia de gestión. Creo que eso es importante. Es algo que no pude lograr hacer con el anterior consejero de Cusco, muy a pesar que le mandé sendas cartas para poder reunirnos y tener una transferencia de un know-how. Mi compromiso va a ser justamente poder trabajar con la nueva persona que entre y poder reencaminar todo lo pendiente y también el trabajo que debe de tener continuidad propositivamente. Me parece muy interesante tu propuesta. Primero, una postura política y cívica muy avanzada. Normalmente se hace transferencia de aspectos administrativos, de un alcalde a otro, de un presidente regional a otro, pero tu propuesta es muy interesante. Ustedes tienen cargo de representación política, reunirte con el nuevo o la nueva que salga para decirle qué se ha avanzado, qué archivos les dejas, qué iniciativas quedan pendientes. Esas iniciativas fortalecen sin duda la democracia. Yo te felicito por eso, Carol, y por favor te comprometo en una próxima entrevista, ayúdanos a hacer un análisis de los resultados el día de mañana en términos de mujer, cuánto se avanzó en regidurías, alcaldías, porque yo sé que tienes datos, estás haciendo un seguimiento a esto y por lo tanto entregarle a nuestra ciudadanía un análisis en base a la elaboración que haces y de la que tienes un seguimiento, yo creo que ha de permitir entender mejor cómo va nuestra democracia, nuestra política regional, asociado a hacer realmente de la política un espacio de oportunidad para todos. Con esto nos despedimos del programa, agradeciendo reiteradamente la generosa sesión de 1 hora de producción directa y otra de repetición de este programa al señor director periodista Washington Alosilla Portilla. Este programa, por favor, es completamente gratuito. Ni podríamos pagar por el espacio, además de que no somos periodistas, ni cobraríamos por producir el programa. En ese sentido, una pequeña alianza estratégica a favor de nuestra democracia y economía de mercado con la Corporación de Radio y Televisión El Diario y el canal 45 y ahora en cable canal 92. Muchísimas gracias y esperamos que el día de mañana vamos a votar masivamente y que gane la democracia. Muy buenas noches y hasta el próximo programa.